Muchas gracias, señor presidente. Señor Rajoy, he escuchado con atención las informaciones que nos ha dado del último Consejo Europeo y empezaré por decirle que no coincido con su valoración. Creo que ha sido un Consejo moderadamente positivo para la Unión Europea, pero malo para España. Me referiré, en primer lugar, a por qué lo considero malo para España, por dos razones. La primera tiene que ver con el calendario de la entrada en funcionamiento del Supervisor Bancario Europeo. Sabe usted que se ha retrasado y, lo que es peor, se ha abierto paso una interpretación o una rectificación, si quiere, de las conclusiones del Consejo de junio, que finalmente supone que la cantidad que vayamos a utilizar para recapitalizar nuestros bancos va a pesar sobre nuestra deuda pública española, sobre nuestra deuda nacional. Es algo así como que el llamado trío de Helsinki, Finlandia, Holanda y Alemania, han acabado imponiendo sus condiciones. Leo literalmente la frase que de la reunión a la que me refiero se extrajo en las distintas informaciones. El Fondo de Rescate Europeo, decían esos tres países, podrá responsabilizarse de los problemas que ocurren bajo el nuevo supervisor, pero los heredados quedarán bajo la responsabilidad de las autoridades nacionales. Esto es lo que dicen estos tres países. Quiero decirle que muchísimo más contundente fue la canciller Angela Merkel después del Consejo que venimos comentando esta mañana. En resumen, señor Rajoy, parece que estos 40.000 millones a los que usted se refería van a pesar sobre nuestra deuda pública. Ya sé que usted dijo ese mismo día que no era mucho. No se dijo incluso que no era nada. Yo creo que son 4 puntos de PIB, son 2.000 millones de intereses anuales. Y para que todo el mundo entienda, son algo así como 4 veces lo que ustedes esperan recaudar por el copago farmacéutico. Por tanto, mucho dinero, señor Rajoy, que va a caer sobre nuestra deuda pública, presumiblemente. Segundo tema, ¿por qué no me parece bueno el Consejo para Europa? Por el plan de crecimiento y empleo al que usted se refería. 120.000 millones de euros que se aprobaron en junio y de los cuales parece que poco o nada se ha hecho. De hecho, creo que en las conclusiones del Consejo se hablan de 100 millones de los bonos proyecto y nada más. El resto es pura retórica. Claro, para un país como España, que, como usted dice, tiene una economía en un deterioro imparable y cuyas cifras de desempleo acabamos de conocer nos acercan a 6 millones de desempleados, que el plan del crecimiento del que esperamos tanto de Europa no salga adelante es pura y sencillamente un desastre. Y, por tanto, desde esa perspectiva también es malo lo que ha pasado este fin de semana pasado en Europa. Malo porque los bancos van a pesar sobre nuestra deuda durante mucho tiempo, la recapitalización, y malo porque el plan no se abre paso. Y de política económica habla usted, europea, y de política quiero hablarle yo también, empezando por este plan de crecimiento y empleo. Es verdad que el plan sale por una iniciativa francesa, que no cuenta con la simpatía de Alemania y sus socios. Y yo le digo aquí, si alguien no tira de este plan, señor Rajoy, seguirá siendo retórica en todos los consejos europeos, pero solo retórica. Y hay que tirar de este plan, y España tiene que hacerlo. Y me gustaría saber qué está haciendo España para que ese plan salga adelante. Me gustaría saber cómo lo estamos preparando. Hemos hecho algo en concreto, hemos hablado con el BEI. Sabe usted que el BEI va a financiar, en teoría, pymes, pero usted sabe que el BEI no sabe financiar pymes porque lo que hace son grandes proyectos. Estamos hablando con el BEI. Hemos planteado, por ejemplo, que el BEI haga un concierto con el ICO para que el ICO pueda distribuir el dinero en España. Hemos hecho algo para reprogramar los fondos estructurales. Hemos hecho alguna propuesta en relación con el plan de empleo de jóvenes. Hemos hecho algo en relación con los bonos proyectos. De estos 100 millones, ¿cuántos han llegado a proyectos españoles? Eso es lo que me gustaría saber, porque yo creo, señor Rajoy, que no hemos hecho nada de nada. Y eso es malo para nuestro país. Por tanto, malo para España. Después hablaré de Europa. Y hablando de política europea, déjeme que vuelva un segundo a la discusión presupuestaria que tuvimos aquí la semana pasada con el señor Montoro. Usted no vino. Es verdad que estaba en el Senado. Es verdad, porque quiso. Si hubiera querido, hubiera estado aquí. Sí, estaba en el Senado, claro, podía haber ido al día siguiente al Senado. No le dediquemos un minuto más a esta cosa porque es bastante clara. No solo no estuvo en el Senado, es que estuvo usted contraprogramando en el Senado, contando grandes cosas en relación con Cataluña. Y déjame que le diga, yo lo entiendo, señor Rajoy, porque es muy duro asistir a la aprobación de un presupuesto que es increíble, que es económicamente malo y que además es dañino socialmente. Es muy duro, es muy duro hacerlo. Pero no es eso lo que quiero decirle hoy aquí.
Quiero decirle que el presupuesto tuvo muchos noes en esta Cámara, muchos, todos menos dos pequeños partidos, sin duda, muchos noes. Tuvo una oposición mayoritaria. Y lo llamativo no es que haya muchos. Lo llamativo no es que haya muchos, señor Rajoy. Lo llamativo son que por primera vez en mucho tiempo grupos tan distintos como los que formamos la oposición en esta Cámara hemos dicho prácticamente las mismas cosas, las mismas. Yo le pediría que reflexionara. No vaya a ser que suceda que tengamos alguna razón y que por esa razón nos pongamos de acuerdo gente tan distinta como la que está en esta Cámara. Es que igual, señor Rajoy, algunas cosas de las que decimos son sensatas. No se han parado a pensar que todos estamos de acuerdo. Y eso me lleva al debate de austeridad-crecimiento que usted en parte ha enfocado aquí hoy en esta Cámara, en parte. Ya sé que al señor Montoro le parece que este debate aquí en España no tiene ninguna importancia. Yo creo que sí. Y le voy a decir, en España y en Europa, y del Consejo Europeo estamos hablando, y de los países de Europa. Usted ha hablado de la política económica europea. Yo le digo, hay países de Europa que están cambiando sus políticas económicas justamente porque están reflexionando sobre crecimiento y austeridad. Le pongo dos ejemplos, dos gobiernos conservadores, Suecia y Gran Bretaña. Le diré un tercer ejemplo, un gobierno de signo distinto. No me atrevería a calificarlo de ninguna manera concreta, el del señor Monti en Italia. Le diré más, un discurso que le recomiendo leer, Steinbrück, el líder socialdemócrata alemán en el Parlamento Europeo, en el Bundestag, hablando sobre Grecia. Son cosas que demuestran que es un debate pertinente y que es un debate en que los gobiernos están empezando a cambiar sus políticas. Y esto es lo que yo creo que tiene que hacer España, que este debate se abra paso. En España, por supuesto, pero ese es un debate que ya tuvimos la semana pasada en Europa. Que se abra paso este debate entre austeridad y crecimiento de forma que podamos revisar algunas de las cosas que estamos haciendo. Usted ha hablado de la política de integración, ha hablado de la política de consolidación fiscal, ha hablado de la política de integración. Entiendo que algo tiene que ver con el crecimiento, pero no se ha referido específicamente al crecimiento, al impulso de crecimiento. Yo quiero hablar hoy sobre todo de eso aquí. Y si usted logra que se abra paso una reflexión sobre la que yo vengo hablando en esta Cámara, austeridad, crecimiento, y por tanto que se modifican algunos de los parámetros de la política económica europea que desde la crisis griega está imponiéndose y que es la que está en el origen de los datos que usted ha dado esta mañana, en el origen de esa recesión europea, si usted logra que se abra paso, tendremos, entre otras cosas, una ventaja, y es que podremos renegociar nuestra senda de consolidación fiscal. Ya sé que nos la han flexibilizado 2 veces este año. ¿Sabe? Razón de más. Lo han hecho porque no podíamos cumplir. Esto es lo que nos da razón a los que decimos que es una senda imposible. Si es que este año la hemos revisado 2 veces porque no la podíamos cumplir. Le digo, si usted consigue que se revise, si Europa se sienta y hace un ejercicio razonable, tendríamos una gran ventaja, porque la revisión pactada no exige una modificación de la condicionalidad, mientras que si se revisa porque no la cumplimos, entonces sí puede haber una modificación de la condicionalidad. Y la siguiente, señor Rajoy, la siguiente que nos va a llegar son las pensiones y el desempleo. Por tanto, páctela usted, sería muy bueno. Y además sería muy bueno para España, porque nada da más credibilidad que cumplir. Y sería muy bueno para Europa, porque nada da más credibilidad que cumplir. Y le digo, incumplir es muy malo, pero poner encima de la mesa números que nadie se cree es, si me apura, casi peor. Por tanto, yo le llamo la atención sobre este asunto de la consolidación fiscal. Y ya que hablamos de consolidaciones, y ya que no le vemos mucho por aquí, señor Rajoy, me gustaría hacerle una pregunta muy concreta y que se responde muy fácilmente. Usted, cuando ha explicado aquí el rescate financiero, ha dicho que no tenía condicionalidad macroeconómica, que era solo financiera. Y es verdad que uno lee una y otra vez que el hecho de que en el MOU aparezca la referencia al cumplimiento del déficit, de las recomendaciones del procedimiento de déficit excesivo, pues hay quien sostiene que esas recomendaciones ya son obligaciones. Me gustaría saberlo. Si es verdad que, por tanto, del MOU financiero se desprende no solo una condicionalidad financiera, sino también una condicionalidad macroeconómica para nuestras cuentas. Esto es lo que me gustaría saber, porque esto sí que marcan los debates presupuestarios y créame, sobre esto existe una duda entre lo que usted dijo y lo que yo he leído a responsables europeos. Y eso me lleva directamente al rescate. Se lo dije el otro día al señor Montoro y se lo voy a volver a decir hoy aquí. Ya sé que en el Consejo Europeo usted dijo que no se habló del rescate y que nadie le habló del rescate. Le tengo que decir que en cuanto usted sale de la habitación, todo el mundo habla del rescate, pero admito que puede ser que no se lo digan a usted. Admito que puede ser que no se lo diga a usted,
Y es más, le diré, hemos tenido, como usted sabe, una actitud prudente en relación con este tema y hemos esperado que el Gobierno reflexione sobre qué hacer. Pero le hemos dicho aquí al señor Montoro el otro día lo que haríamos nosotros sobre el rescate. Y le hemos dicho que nosotros haríamos valer los esfuerzos que España está haciendo, que son muchos. No, los socialistas no estamos de acuerdo con cómo hemos distribuido ese esfuerzo, lo sabe usted. Ni siquiera estamos de acuerdo con cuánto esfuerzo nos han impuesto en Europa, lo sabe también usted. Pero esto está hecho. Y esto lo está hecho España y lo están haciendo España y los españoles, que están haciendo un enorme sacrificio y que están pagando un gran precio en términos de sufrimiento personal por este esfuerzo que Europa nos ha impuesto. Oiga, yo le digo, hágalo valer. Dígale a Europa que estamos haciendo muchas cosas y dígale a Europa que necesitamos que el Banco Central Europeo actúe sin que nos ponga una nueva condicionalidad y encuentren fórmulas para hacerlo, porque algunas se han estado manejando y algunas más existen. Hagan esto. Expliquen en Europa lo que todo el mundo sabe y lo que le he oído a usted decir en alguna ocasión en público, que en buena medida, lo ha dicho también esta mañana aquí, estamos pagando la pertenencia al euro, que es el euro el que está siendo cuestionado, no los fundamentos de nuestra economía. Por tanto, explique una y otra vez, tantas cuanto sea necesaria, que la actuación del Banco Central no es para rescatar a España, que es para rescatar a Europa, que es finalmente de lo que se trata. En resumen, dígales también que España está rescatada financieramente, que nos dieron 100.000 millones de euros. Pero, como usted ha señalado desde esta tribuna, y además ha hecho bien en decir, solo nos vamos a gastar 40.000. Es decir, si me permiten la expresión, tenemos un superávit de condicionalidad de 60.000 millones de euros. Un superávit, hágalo valer. Es que, señor Rajoy, este es el rescate en el que un país ha pagado más soberanía en la historia europea por menos dinero. Esa es la realidad, porque nos han dado 100.000 millones y hemos gastado 40. Es más, 40.000 millones. ¿Sabe qué le digo? Que si no hubiera sido por la crisis de Bankia, el rescate no hubiera sido necesario. Esa es mi convicción. Por el desastre de Bankia, esa es mi convicción. Y le voy a decir algo más. Que no es una cuestión menor. Todo el mundo sabe que nuestra prima de riesgo, que está hoy, no sé cómo estará, por encima de 400, que, por cierto, hace muy difícil financiar la economía, muy difícil. Todo el mundo sabe que es una prima de riesgo que está pagando un riesgo que no es el nuestro, que no se corresponde con los fundamentos de nuestra economía, que esta prima de riesgo tiene que ver con la incertidumbre sobre el euro. Todo el mundo lo sabe. En otras palabras, con la especulación sobre el euro. Esa es la realidad. Se está especulando sobre el euro y eso hace que nuestra prima de riesgo sea insoportablemente alta. Diríamos, lo dijo el señor Montoro, 200 puntos por encima de lo que tendríamos que tener. Y estoy de acuerdo con usted, señor Montoro. Claro, el razonamiento, fíjese a lo que nos lleva. En el presupuesto de este año, todos los ajustes, sacrificios, esfuerzos, recortes que el Gobierno impone a los españoles van para pagar justamente el incremento de los ingresos, de los intereses de la prima de riesgo, de nuestra deuda. Todo lo que los españoles están poniendo en sacrificio y esfuerzo nos lo gastamos en intereses de la deuda. Es decir, déjeme que acabe, que es muy grave. Déjeme que acabe. Silencio, por favor. Está hablando el orador. Silencio. Si no importa, si lo voy a repetir tantas veces como sea necesario. En resumen, señor Montoro, sí, otra vez, tantas como sean necesarias, porque es muy grave. Es que lo que está pasando es que ustedes hacen recortes muy duros a los españoles para pagar los intereses que finalmente van a quien especula sobre... No a quien especula, no a quien especula. Claro. Calma. Que se lo voy a volver a repetir. 400 de prima, sí, tantas veces como sea necesario para que usted lo entienda, claro que sí. Y sabe que le digo que no me van a callar, así que no me van a callar. No, lo que voy a pedir es tiempo. Se lo voy a volver a repetir. Si es muy sencillo, Especulan sobre el euro. Eso sube la prima de riesgo y eso hace que los intereses españoles suban. Y para pagar ese incremento de intereses, el que procede de esa especulación, ustedes recortan y recortan y recortan. En resumen, el sacrificio de los españoles para quienes especulan sobre el euro. Esa es la realidad, exactamente esa es la realidad. Y no trato
Y no trato sino de darle un argumento para convencer a la señora Merkel y al Banco Central que tienen que actuar, porque España está pagando muy duramente, y los españoles muy duramente, la pertenencia a ese club que llamamos euro y, sobre todo, a su diseño equivocado. Y del diseño equivocado voy a hablar ahora porque usted lo ha hecho también. Es verdad que la cumbre europea avanzó en completar la Unión Económica y Monetaria. Es verdad que lo hizo en el documento de los 4 presidentes. Siempre he pensado, fíjese, que no sé por qué no está el presidente del Parlamento Europeo. Seguro que tiene alguna razón formal. No, no está. Está Juncker, está Draghi, está Barroso y está Van Rompuy. No está Schulz. No, creo que no está. Pero, en fin, se le consulta. Ojalá estuviera, señor Rajoy. Ojalá estuviera y a él me referiré. En todo caso, oiga, hay un documento, el completar la unión monetaria. El sentido de ese documento, usted lo ha dicho aquí, a mí me parece bien. Más Europa, más integración, estoy de acuerdo con el sentido. Ahora, fíjese, usted aquí ha mencionado esta mañana en la tribuna aspectos que son importantísimos para la política española, la bancaria, la financiera, la presupuestaria, la gobernanza económica, y que afectan a las competencias de esta Cámara. Por tanto, ¿yo qué le voy a pedir? Le voy a pedir que, cara a la cumbre de diciembre, que, como usted ha señalado, es clave para avanzar en esa integración, discutamos aquí en esta Cámara la posición que va a llevar el Gobierno de España sobre cada uno de los temas. Discutámosla y acordémosla de forma que vaya la posición de España. En resumen, es una cumbre muy importante donde se van a decidir cosas muy importantes y donde creo que este Parlamento tiene que participar, pero no ahora, no con posterioridad, sino con anterioridad. Esto es lo que quería proponerle. Porque es cierto que se habla del marco financiero integrado, es decir, de la unión bancaria, y se habla de supervisores, se habla de resoluciones bancarias, de garantía de depósitos. ¿Pero qué significa eso para la gente? Pues mire, significa algo tan importante como lo siguiente: que los impuestos que pagan los ciudadanos de un país se van a poder utilizar para resolver las crisis financieras de un país distinto. Eso es lo que estamos hablando. Sí, significa que la supervisión bancaria significa que un banco español se puede cerrar por una decisión de alguien que está fuera de España. Significa eso. En definitiva, estamos hablando de los impuestos de los ciudadanos para financiar crisis bancarias en otros países y de los ahorros de los ciudadanos, puesto que nos pueden cerrar bancos. Eso es de lo que estamos hablando. Competencias que ya no están aquí, porque hemos hecho un rescate financiero, que la recuperaríamos al final del rescate, pero que ahora se van a ir definitivamente si avanzamos en la unión bancaria. Soberanía financiera. De esto hay que hablar en esta Cámara, para ponernos de acuerdo sobre nuestra posición. Habla usted de la unión fiscal, habla usted de la unión económica. Yo estoy de acuerdo con los principios generales, pero oiga, es que al hablar de eso, y usted lo ha dicho en esta tribuna, estamos hablando del presupuesto del Estado, estamos hablando de la política de pensiones, de la política de crecimiento, de la política de empleo, estamos hablando del desempleo que aprobamos, estamos hablando de las competencias de esta Cámara, es decir, de la soberanía nacional sobre temas muy importantes. ¿Qué le pido? Que nos pongamos de acuerdo antes y que usted vaya con la posición no del Grupo Popular, no del Gobierno de España, sino del conjunto de la Cámara, porque estamos hablando de temas que afectan a cosas muy serias y a la soberanía. Verá, hay un cuarto pilar en el documento de Van Rompuy, un cuarto pilar que habla justamente de eso, de la política, de la unión política, que está más, ¿cómo le diría?, que va más lento. Es que hay un desequilibrio en la construcción de toda esta unión económica que estamos haciendo. Hay un desequilibrio, es que van mucho más deprisa las decisiones financieras o las económicas que las que afectan a la democracia y a la soberanía. Y estamos hablando de soberanía. Se habla mucho ahora de la frase esa del Tea Party. Recuerda, no, ningún impuesto sin representación, del origen del Tea Party, la famosa frase bostoniana. Pues de eso, sí, también me la sé en inglés, pero no lo voy a decir en inglés porque este es el Parlamento de España. Pues eso, de eso hablamos, de representación. Se lo voy a decir de otra manera. Hemos avanzado mucho, hemos cedido mucha soberanía. Por favor, señor Matarí, le ruego silencio. Y la política va muy por detrás de esta cesión de soberanía. ¿Y cuál es el problema? Que un día los españoles nos podemos levantar y nos podemos encontrar que la vida y las haciendas de España no se discuten aquí, sino que se discuten allí por gente que no sabemos quién es, que no sabemos quién la elige, que no sabemos a quién da cuentas, que no sabemos cómo puede ser removida y cuyas decisiones no sabemos cómo pueden ser revocadas. Este es el debate de la unión política que debe ir al mismo tiempo que el debate de la unión económica. Y le voy a decir más. Los socialistas creemos importante compartir regulación financiera con Europa, regulación presupuestaria con Europa, gobernanza económica con Europa, pero queremos compartir también derechos con Europa.
Por eso le pido y le pediré cara a la cumbre de diciembre que incorpore a estos 4 pilares, a estas 4 uniones, la unión social. Es decir, que el Consejo discuta también sobre derechos del conjunto de los europeos, presupuestos, bancos, economía, faltaría más, pero derechos sociales, señor Rajoy, también. 5 pilares para la nueva Europa es la propuesta nuestra. Y voy terminando ya. Me voy a referir, para acabar, al debate, al discurso que usted oyó del presidente del Parlamento, el señor Schulz, cara a esta cumbre. Se acordará usted. Lo que vino a sostener es algo que en parte he recogido yo ya en mi intervención, y es ese desajuste, esa falta de sincronía entre algunas políticas y otras. Se lo diré de otra forma. Para aprobar recortes, a toda velocidad. Para subir impuestos, a toda velocidad. Para hablar de una nueva regulación bancaria, no hay prisa. Para poner la tasa de transacciones financieras, no hay ninguna prisa. Para luchar contra los paraísos fiscales, el informe Lambert duerme el sueño de los justos. En resumen, vamos muy deprisa en todo lo que afecta a la vida de los ciudadanos, en este caso a recortar y hacerles sufrir, y muy despacio en todo lo que afecta a la regulación de aquellos que tienen la culpa de lo que les pasa a los ciudadanos, que son básicamente el sistema financiero. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Esto es lo que dijo el señor Schulz, y yo lo asumo completamente. Por tanto, yo le pediría, señor Rajoy, que se ponga usted al frente de aquellos que en el Consejo quieren que corra la Comisión en todo aquello que tiene que ver con la regulación bancaria y con la tasa de transacciones financieras. En última instancia, es estricta justicia. Los bancos están recibiendo ayudas y es razonable que los bancos ayuden a la gente que está pasándolo muy mal. Y hablando de más Europa, señor Rajoy, usted sabrá, como sabe todo el mundo, que uno de los programas que más ha contribuido justamente a esto de mejorar la imagen de Europa, de fortalecer la Unión Europea, ha sido el programa Erasmus. Y da la casualidad de que la política presupuestaria europea y la política española va a recortar drásticamente el programa Erasmus. Y nos encontramos una vez más con lo mismo. ¿Sabe lo que piensa la gente? Que hay dinero para los bancos y que no hay dinero para las becas Erasmus. Y esto es difícil de explicar, es imposible de explicar. Yo le pido que se preocupe del programa Erasmus. Y lo hago desde una perspectiva, desde luego, social, pero también desde una perspectiva europea, porque está creciendo el euroescepticismo y justamente para evitar que crezca, programas como Erasmus son fundamental. Que crezcan. El sentimiento europeo tiene mucho que ver con este intercambio de estudiantes que venimos haciendo con éxito hace mucho tiempo. Termino ya con 2 referencias, una al marco financiero 2014-2020. Lo están discutiendo ustedes. Es verdad que hay una cumbre de noviembre en donde se van a discutir algunas cuestiones que afectan a algunas comunidades autónomas. Doy por supuesto que está usted defendiéndolas, faltaría más, y que lo va a hacer con éxito, tiene todo nuestro apoyo, como doy por supuesto que está usted defendiendo la posición de la Comisión y no la de Gran Bretaña en materia de presupuesto. Pero déjeme que le haga una reflexión que ya le he hecho otra vez desde esta tribuna. Cuando se puso en marcha el Pacto de Estabilidad de Maastricht, los países de Europa, conscientes de que ese pacto de estabilidad obligaba a hacer esfuerzos de ajuste a países que tenían problemas, pusieron en marcha los fondos de cohesión justamente para estimular el crecimiento de esos países. En resumen, hicieron un equilibrio entre la austeridad y el crecimiento, entre el ajuste y el crecimiento. Lo hicimos los europeos en Maastricht. ¿Yo qué le propongo? Le propongo que aproveche que están ustedes discutiendo las perspectivas financieras para que en esas perspectivas, dentro del presupuesto comunitario, se incluya un fondo justamente para hacer lo mismo que en su momento hizo la cohesión, un fondo para ayudar a los países que tienen más dificultades para crecer, un fondo para ayudar a crecer a países como España, un fondo de investigación, de desarrollo, de innovación, de educación, de inversiones, un fondo semejante al de cohesión, para que en momentos difíciles, y estos no son mucho más que los de Maastricht, estos países podamos crecer. Creo que esa sería una buena solución. Y acabo ya, mire, señor diputado, le ruego que vaya terminando, un minuto, señor presidente. Hemos hablado de Europa, de la unión bancaria, del rescate financiero. Yo no creo que las perspectivas económicas españolas sean buenas, no lo creo. Vamos a pasar tiempos muy difíciles. Y creo que hay un tema que afecta al rescate financiero y a los bancos, que es el tema de las hipotecas, que se va a complicar, señor Rajoy, que tiene que ver con toda esta política que estamos hablando. Se va a complicar y que vamos a tener casos muy dramáticos como estamos teniendo. Nosotros hemos presentado una proposición de ley que creo que está muy puesta en razón y que está muy bien trabajada y que aporta soluciones a problemas que hoy tenemos y que con toda seguridad teníamos que haber abordado antes, pero que no abordamos.
Y, por tanto, lo que le pedimos, señor Rajoy, es que esta proposición de ley sea tomada en consideración y se discuta rápidamente. En ella se incluyen fórmulas de moratoria a los desahucios para evitar lo que estamos viviendo y lo que, con toda seguridad de no hacer nada, vamos a vivir. Hay fórmulas, señor Margallo, créame, léase la ley, la proposición de ley, que está muy bien. Déjeme que acabe, por favor. Lo que le pido es que tome en consideración esta proposición de ley, que la discutamos con celeridad. Fíjese, que hagamos un calendario como el que hemos hecho en la tercera reforma financiera, que la hemos aprobado a toda velocidad. Es que, una vez más, no veo por qué tenemos que aprobar a toda velocidad una reforma financiera, o sí veo por qué. Lo que no veo por qué no tenemos que aprobar la misma reforma cuando nos referimos a las moratorias de hipotecas, que nos pongamos a ello, que hagamos una reforma rápida y consigamos que la gente tenga una perspectiva, porque, créame, no es fácil de entender. Los bancos lo van a entender muy rápidamente. Los bancos reciben dinero del Banco Central Europeo al 0% de interés y con un plazo de carencia de 3 años. ¿Usted cree que es imposible convencer a los bancos de que ese tratamiento que les da el Banco Central no lo den ellos a quienes están con dificultades para pagar sus hipotecas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y le pido que lo hagamos. Y le pido que lo hagamos en esta Cámara y le pido que lo hagamos con consenso. Y le pido que demos una respuesta a este problema que estoy seguro que le vendrá muy bien a quien tiene dificultades, muy bien al conjunto de los ciudadanos y muy bien a la imagen de este Congreso, que buena falta hace que la recuperemos entre todos. Muchas gracias, señor presidente.